Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio de celebrar en la Cámara una jornada para tratar en profundidad el COVID-19, cuál es la situación que tenemos actualmente, la evolución y las perspectivas que tenemos. Y para ello vamos a contar con tres ponentes de lujo, que luego ahora vamos a pasar a presentarlos, que nos van a explicar precisamente la evolución de la pandemia, la respuesta internacional que ha tenido, el mapa con el que nos encontramos ahora, qué acciones se han llevado a cabo para frenar el virus y también vamos a profundizar en la eficacia de vacunas y fármacos que se han desarrollado y que se están desarrollando. La pandemia, pues hemos tenido todos que aprender muchísimo de conocimientos técnicos, científicos, ¿no? Y la evolución de cómo teníamos que enfrentarnos frente al virus ha sido muy diferente, ¿no? A nivel nosotros como ciudadanos y a nivel científico, no, luego lo comentaremos, no lo quiero ni contar. Y aquí hoy, bueno, pues tenemos yo creo que mucho conocimiento para poder profundizar en todos estos temas. Empezaremos presentando a Carmen Aramburu, que es directora del Área de Sanidad y Política Social, Delegación del Gobierno Central en Cataluña, miembro independiente del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, representante de ACNUR. Bueno, es una mujer de terreno, ¿no? que siempre está al pie de las epidemias, de las pandemias, ¿no? y luchando mucho. También tenemos a José Luis del Pozo, asesor científico del Colegio de Médicos de Navarra y es el director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. También es una persona que ha estado en primera línea y de hecho creo que fuiste las primeras personas que te pusiste la vacuna Janssen, ¿no? No, ¿no? no me puse porque no podía Ah, participar en el perdona. ensayo porque era Pues investigador del había ensayo, leído. Vale. Y pero luego, sí fui de las primeras personas en vacunarme en cuanto la vacuna en estuvo cuanto disponible. eso, sabía yo algo de eso. Vale, y luego tenemos a Julio Maset, que representa toda esa parte, digamos, más farmacéutica, más científica, que también es médico y es el director científico de CINFA, ¿no? Uno de los laboratorios más prestigiosos que tenemos. Si quieres, Carmen, vamos a empezar contigo, ¿vale? ¿Nos puedes hacer un poco una foto de la situación epidemiológica del COVID-19 a nivel global e internacional, ¿no? ¿Cuáles son el impacto, las necesidades? ¿Cuál es el mapa al que tenemos ahora desde el punto de vista internacional? Pues nada, buenos días, muchas gracias Cristina. Voy directa a la pregunta, pero no antes decir que, bueno, que estoy muy agradecida por la invitación y que aunque esté aquí en Barcelona, pues estoy ahí muy presente por varios motivos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que además coincide hoy la charla con un momento, yo creo que estamos en un momento de inflexión de ver realmente qué está pasando, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante que se haya dado la circunstancia de que podamos estar los tres, cada uno en nuestro ámbito, y yo creo que muy complementario. Así que enhorabuena por esta jornada. A nivel global, yo daría cifras como grandes y tampoco muy específico porque si no se va el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que hablamos de casi unos 254 millones de casos confirmados en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que no en todos los países hay una capacidad de confirmación de casos específica, o sea que esto no significa que sea el número real, sino que bastante por encima, ¿no? Pero con los datos fiables que nos basamos, y esto sacado de la Organización Mundial de la Salud, de los datos que recogen globalmente, hablamos de casi más de 250 millones de casos en el mundo, que si esto lo extrapolamos a Europa, por irnos centrando en España, serían más de unos 75 millones de casos en el continente europeo y unos más o menos más de 5 millones de casos en España. Así, a nivel general, los países que más afectados están en el ranking, en el cual España es el número 10, podríamos empezar por Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, Reino Unido, Rusia, Turquía, Francia, Irán, Argentina, y España sería el 10º país más tocado en número de casos, ¿no? Todo esto a nivel global significa más de 5 millones de muertes en el mundo. Y lo mismo, estas muertes recogidas pues probablemente no son las reales, ¿no? Sino que son las oficiales. En el momento actual estamos en una situación epidemiológica en la cual pues nos daría un poco, quedamos un poco reflejados, ¿no? Porque realmente es el continente europeo el que está despuntando bastante en relación con el resto de zonas geográficas del mundo, ¿no? De continentes. Europa está despuntando ahora mismo, va en el ranking. Tenemos países como Alemania y hablaremos de Austria, que justamente hoy ha anunciado un montón de cosas que nos van a poner en el punto de mira
y seguro sale, tenemos Rusia, tenemos Reino Unido, pero ¿qué países, esto en Europa y en el resto de continentes, que esté aumentando realmente en regiones como América? Sí que se ve que está subiendo ligeramente otra vez el número de casos, pero de una manera mucho más aplanada, así como en la región del sudeste asiático, en África y en toda la región del Mediterráneo Oeste, con todos los países árabes. La situación está disminuyendo de una manera lenta, pero disminuyendo, y en el Pacífico está estable. Esto sería un poco a nivel global por dónde vamos. Es decir, que ahora mismo la gran repunte lo tenemos en Europa, ¿no? Entonces, nosotros cada semana desde el Ministerio de Sanidad recibimos una tabla con los países de riesgo, porque ya hablaremos después un poco, yo represento aquí lo que es el control en frontera, ¿no? Nos encargamos de poner todos los controles sanitarios en frontera y tener en cuenta todos los casos que vienen en los medios de transporte internacional, marítimos y aéreos, ¿no? Y entonces cada semana hay una actualización por parte del Ministerio que está basada en riesgos epidemiológicos de los diferentes países y que se marcan con colores como si fuera un semáforo, esto a nivel de Comisión Europea, de la Unión Europea, y nos mandan un listado de países de aquellos que están en máximo riesgo y en los cuales los controles sanitarios tienen que ser mucho más rigurosos. Y estos países para esta semana, pues por nombrarlos, ¿no? Y por hacernos un poco el mapa, pues por supuesto la mayoría en lo que es la Unión Europea, en Europa, pues hablamos de Alemania, hablamos de Austria, de Bélgica, de los países del este, de los países nórdicos, de los países bálticos, incluido Rusia. ¿Y qué otros países cercanos? Pues tenemos eso, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Malta y Grecia. Estos países ahora mismo tienen unas tasas de incidencia muy altas y ya probablemente se empiecen con medidas restrictivas, en algunos de ellos ya están, ¿no? Volvemos otra vez como al pasado a empezar a ver de nuevo medidas restrictivas que pensábamos que ya nos habíamos librado, ¿no? Y luego en lo que son terceros países siempre recibimos también un listado de los países de terceros países que son los que no engloban la Unión Europea, ¿no? Que estarían excluidos de controles tan rigurosos y que quiere decir que tienen bastante bien controlada la situación epidemiológica en sus propias fronteras, ¿no? Como pueden ser todos los países árabes, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait, Jordania, Qatar, como puede ser Australia y Nueva Zelanda, como puede ser Canadá en América, y en la parte de Asia, estos países también, China, Corea del Sur, Indonesia, Hong Kong, Macao y Taiwán. Me los apunto porque como cambia cada semana se me va de la cabeza, ¿no? Estos países lo tienen bien controlado. Y en América, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Cuando estos países en un momento dado previo eran realmente países con mucho riesgo, ¿no? Y en África, que curiosamente, como os he dicho, es uno de los continentes en donde el índice de contagios está disminuyendo paulativamente, países como Namibia y Ruanda también tienen un control muy bueno sobre la situación epidemiológica. Luego hablaremos del tema de África, que a mí me interesa mucho también, ¿no? Todo esto para decir que, bueno, que en Europa realmente ahora estamos en una situación preocupante. Si nos vamos al tema de la vacunación, que yo creo que es también otro dato a tener en cuenta y que nos interesa a todos, y sobre todo pues las personas que igual nos están escuchando, ¿no? que tienen negocios internacionales, que están como muy pendientes de los viajes, pues también es importante conocer cómo están los riesgos en los países donde se va y también qué tasas de vacunación tienen, ¿no? Y si hablamos a nivel global, pues mira, podíamos dar datos muy esperanzadores, ¿no? En realidad la vacunación, ¿cuándo empezó a nivel global? Pues empezó en diciembre del año 2020, es decir, llevamos aproximadamente un año con campañas de vacunación que se han ido exponencialmente poniendo en diferentes países. Hablaremos aquí también del tema de la equidad después, que también me interesa mucho, ¿no? Pero a nivel global, más o menos unos 7.600 millones de dosis ya se han puesto en el mundo. 7.600 millones de dosis administradas en el mundo, y esto, si lo extrapolamos al porcentaje de población global vacunada, nos diría que un 53% de la población mundial está vacunada al menos con una dosis de vacuna.
Y Ujú. esto, así visto a grosso modo, dices, hombre, pues en un año la mitad de la población llegar a todos los lugares, ¿no? Parece como esperanzador, como que lo hemos hecho muy bien, ¿no? Pero ojo, aquí está el gran dilema, ¿no? Hay una gran diferencia entre los distintos continentes, ¿no? Donde en continentes o en sitios se está planteando una tercera dosis, hay lugares donde no se ha puesto ninguna, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que hay un tema grande a hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengamos la idea, en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, el porcentaje de población vacunada en global es de un 70%. Ya veremos que hay países que somos punteros y aquí nos ponemos la medalla en España porque tenemos un 80% de tasa de vacunación y ha sido un logro a nivel de todos los países de la Unión Europea y un ejemplo. En Latinoamérica están en un 71%. En América del Norte en un 63%, en Asia en un 60%, en Oceanía en un 58% y fijaros, en África en un 10%. Pero curiosamente en África, que representa un 17% de la población mundial, los índices de mortalidad son de un 3,5%. Es un fenómeno curioso a entender y hay muchos factores que nos pueden llegar a poder poner un poco de luz, porque si algo hemos aprendido los que trabajamos en epidemiología, en salud pública con esta pandemia, es que nada es, no podemos afirmar nada, nos van llegando nuevas informaciones, nos van llegando nuevos estudios científicos que nos dicen cosas y tenemos que ir hablando con cautela. Tenemos mucha información ya recogida en este tiempo de pandemia, pero todavía tenemos grandes incógnitas. Entonces, bueno, ¿qué pasa también? ¿No? Pues que la estrategia basada únicamente en la inmunidad de grupo, es decir, en la vacunación, el otro día se reunió la Sociedad de Epidemiología Española y sacó una serie de conclusiones, ¿no? Pues lo que es la vacunación como estrategia única de control es insuficiente. Y teníamos como muchas esperanzas puestas, ¿no? Que consiguiendo una inmunidad de grupo, que siempre hablábamos entre un 70 y un 80%, pues la epidemia iba a estar bajo control. Y estamos en un 80% y estamos empezando a ver repuntes, ¿no? Estamos en las 2 últimas semanas en España hemos duplicado la tasa de incidencia. En las 2 últimas 2 semanas en España hay más de 45.000 contagios, con lo cual este falso optimismo que hemos ido bebiendo en los últimos 2 meses, pues ahora nos estamos encontrando con otra situación que seguro que José Luis nos la explica muy bien, que es el que tiene las manos en la asistencia hospitalaria, ¿no? Y es verdad que igual hablamos de que no hay tanta presión hospitalaria, pero igual la presión ya empieza a estar en atención primaria en otros sitios. Lo que está claro es que a mayor número de incidencia la presión hospitalaria va a llegar y esto lo hemos visto en experiencias previas. ¿Que jugamos con la ventaja de que tenemos estas tasas de vacunación? Evidentemente. Y que se ha visto que estas vacunas son efectivas, hablarán mis compañeros que son mucho más expertos en esto, ¿no? Evidentemente. Pero también es verdad que las vacunas no son esterilizantes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no acaban con los contagios y que no acaban con la transmisión, sí que disminuyen la transmisión, pero que si esto no se acompaña de las medidas de protección pertinentes, que no podemos relajarnos, como es la utilización de la mascarilla, la distancia social, la ventilación y por supuesto toda la parte de la detección precoz de los casos, de poder aislarlos, de poder hacer las cuarentenas y de poder identificar bien pronto los contactos, pues será muy difícil. Tiene que ser todo una sinergia de todo esto. La vacunación por sí sola es fundamental. En España se ha hecho un esfuerzo increíble, está funcionando bien, pero necesitamos no relajar el resto de medidas. Así que vamos a dejar este falso optimismo. Yo entiendo que la fatiga que nos está dando, tenemos como lo que se dice, ¿no? La fatiga pandémica de que estamos ya cansados y queremos ver la luz. Se verá, vamos por el camino, pero todavía queda muchísimo por hacer y ya veremos ahora lo que está pasando en estos otros países de Europa, todas estas regiones de Europa que han mencionado. Uno de los hándicaps más grandes han sido las tasas de vacunación que no están a la altura de lo que podemos estar en España. En Austria creo que están un 65% y
por supuesto, en muchas de estos países, por haber sido acompañada por una relajación de las medidas de protección. En muchos de estos países se han de alguna manera como puesto en valor que dejaban de usar mascarillas, que se relajaba, incluso en Reino Unido se hizo el Día de la Libertad, donde se disminuía, y ahora estamos viendo las consecuencias de todo ello. Paro aquí, Cristina, si te parece. Sí, eso te iba a decir. Además, yo creo que le has dado el paso perfectamente a Mm. José Luis, ¿no? Para que nos cuente un poco, que él ha vivido en primera línea, cuál es esa evolución de la pandemia, dónde estamos ahora, y ayudes a entender un poco esos datos, ¿no? Que decíamos, que está Navarra también, ¿no? Focalizándolo a nivel regional, Navarra en rojo, ¿no? Que tenemos muchos contagios, pero vamos a entender muy bien esos datos y eso qué significa. Claro, gracias. Yo quería agradecer primero, Cristina, a la Cámara de Comercio la posibilidad para estar aquí y también que es un lujo estar con Julio y con Carmen compartiendo este rato. Y darte las gracias, Carmen, porque desde luego nos has contado en un momento un escenario de salud global que no tiene precio, porque esto es difícil hacerlo, ¿no? Y es que es muy difícil entender la salud individual si no entiendes la salud global y viceversa. Es muy difícil entender la salud global cuando no entiendes la salud individual. Entonces yo voy a hacer un poquito, de manera más o menos rápida, un poco una perspectiva de qué es lo que ha ocurrido. Tengo que hacer dos matices iniciales. El primer matiz inicial es que hace 2 años y medio era muy complicado en España encontrar un virólogo especialista en coronavirus o un epidemiólogo de enfermedades infecciosas. Y hoy en día tenemos cientos de miles de especialistas, que lo comentábamos antes con Julio, de epidemiólogos, infectólogos, virólogos moleculares, expertos en epidemiología, en vacunas, etcétera, por todas partes, que esto lo digo un poco de broma, pero es un lujo, porque era muy difícil encontrar epidemiólogos en España que se dedicasen a las enfermedades infecciosas. Entonces, esto va con el segundo matiz y es el que lo ha comentado Carmen, ¿no? Y lo hablábamos nosotros antes, en la otra pandemia que hemos padecido, que ha sido la infodemia, ¿no? La mala información que se ha hecho casi desde el inicio, ¿no? De la pandemia, empezando por la información que nos llegaba desde China en los meses de diciembre del 2019, enero del 2020, una información que nos afectó mucho a los médicos que estábamos trabajando en primera línea, porque todos vimos en la tele cómo construían esos grandes hospitales en China y cuando veíamos los números que se reportaban eran unos números ridículos, 2.000, 3.000 afectados, una mortalidad del 1%. Llegó el famoso handbook chino, que yo creo que todos los especialistas que nos dedicamos a ver COVID nos lo hemos estudiado, que era lo que nos decían ellos, su experiencia de qué hacer y qué no hacer, nunca dar corticoides, nunca hacer ventilación no invasiva, cosas que hoy nos hemos dado cuenta que son, paradójicamente, estas dos cosas que nos dijeron inicialmente nunca hacer esto, son las dos únicas cosas que han demostrado un beneficio claro, ahora hay alguna más, que han demostrado un beneficio claro en el impacto en la evolución de la pandemia, al menos en el primer año, ¿no? Lo comentaba antes con Julio, que es paradójico porque es la primera vez en la historia, fíjate que en diciembre del 2019 no había publicaciones, nadie sabía nada sobre el SARS-CoV-2. Antes de que acabase ese año, el 2019, el virus ya estaba secuenciado. Es decir, que son cosas buenas e importantes. Ya hemos secuenciado el virus, sabemos a qué nos estamos enfrentando, aprendimos muy rápido mecanismos de transmisión, aprendimos no tan rápido a cómo tratar a estos pacientes, pero yo creo que esto es un mérito del sistema sanitario y de la sociedad, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Sin embargo, inicialmente se cometieron muchísimos errores porque también es la primera vez en la que yo pongo siempre el mismo ejemplo, en la que nos teníamos una reunión por la mañana de médicos que veíamos a los pacientes que iban ingresando. Hay que tener en cuenta que ingresaban diariamente un montón de pacientes con una enfermedad que desconocíamos y que hacíamos una revisión de la bibliografía con series de casos, de 10, 12 casos, una experiencia en Francia, una experiencia en Italia, una experiencia en China, en Corea, donde nos decían, hemos probado esto y parece que funciona, ¿no? Y claro, teníamos la reunión, nos juntábamos todos, veíamos esas evidencias y luego nos enfrentábamos a un paciente con una insuficiencia respiratoria, ventilado, mayor, con un pronóstico malo, al que le decíamos, mira, no sabemos exactamente cuál es el tratamiento que tenemos que darte. Hay un trabajo en Francia con 12 pacientes que nos dice que si te damos hidroxicloroquina puede que quizá a lo mejor mejores, tiene unos riesgos que a lo mejor hay que monitorizarte. Claro, ¿el paciente qué va a decir? El paciente te va a decir, pónmelo, por supuesto, tomo hidroxicloroquina. ¿Qué ocurrió? Que la hidroxicloroquina desapareció de todos los sitios. Es un fármaco que se utiliza para muchas enfermedades autoinmunes y los pacientes, lo digo también para hacer mención al impacto en la población no COVID que ha tenido el COVID. En aquel momento desapareció la hidroxicloroquina de las farmacias porque todo el mundo fue a la farmacia a comprar hidroxicloroquina. Y los pacientes que necesitaban hidroxicloroquina por su patología, que era reumática, no tenían hidroxicloroquina, ¿no?
Entonces, esto también refleja un poquito la mala información, la desinformación. A los pacientes les tuvimos que dar antirretrovirales que utilizamos habitualmente para tratar el VIH, con una experiencia muy mala, que no hubiésemos en ninguna otra enfermedad, en ningún otro momento de la historia, hubiésemos pasado el filtro de decir esto lo podemos usar, pero en aquel momento no teníamos nada, ¿no? Yo en mi trabajo, que son las enfermedades infecciosas, es una especialidad muy agradecida, porque curamos mucho. Y todos los días tenemos alguna situación dramática de algún paciente que no va bien, que va mal, situación compleja. Cuando estábamos en aquel momento COVID, era una situación dramática tras otra, no había una situación normal, era el paciente que se estaba muriendo, el paciente que había que llamar a la mujer, al marido, a los hijos para decirle que es tal, al paciente que le decías va usted a la UCI, le vamos a intubar, no sabemos si va a despertarse, si nos veremos en unos días o no, quiere usted despedirse, era una situación dramática tras otra, ¿no? Y yo lo he vivido en el hospital, que digamos que es el último reducto donde llegan los pacientes. En atención primaria fue devastada por el COVID, ¿no? Cometimos el error, se cometieron muchos errores, yo no quiero ser crítico porque no es mi estilo ser crítico, y también quiero decir que es la primera vez que nos enfrentamos a una epidemia, a una pandemia de tal dimensión, con lo cual yo creo que se hicieron las cosas bien y es ser muy ventajista criticar a toro pasado, ¿no? Lo único que puedo criticar es el no reconocimiento de errores, es decir, yo creo que en mi entorno reconocimos a los 2 meses de empezar con la hidroxicloroquina, esto no vale, fuimos flexibles, hay que cambiarlo, nos hemos equivocado. Utilizamos Caletra o el beta-interferón, esto no vale, somos flexibles, hay que cambiarlo. Y eso sí que hay que hacerlo, es reconocer los errores, que quizá no todo el mundo haya reconocido las cosas que se hicieron mal, ¿no? Entonces, inicialmente fue una devastación, cometimos el error de poner la alerta en la UCI, es decir, cuando nuestras UCI se llenen hay que poner medidas, y es no, la alerta hay que ponerla mucho antes, hay que ponerla en atención primaria, que es lo que tú, Cristina, comentabas antes, es decir, ahora mismo estamos viendo que la pandemia está pesando en atención primaria, pero como decía Carmen, acabará llegando al hospital y a la UCI. No podemos esperar a tomar medidas, a tener las UCI colapsadas, hay que tomar las medidas antes. Bueno, luego pasamos una fase después de esta primera ola donde más o menos, pues es verdad que hubo muchísimas bajas físicas y psíquicas entre la población sanitaria y por supuesto entre los pacientes, donde ya aprendimos un poquito más qué cosas hacían falta, qué cosas se podían utilizar. Sabíamos ya que el corticoide era bueno, sabíamos que había que anticoagular a los pacientes para evitar las trombosis secundarias, sabíamos que había que hacer ventilación no invasiva para evitar la llegada a la UCI, es decir, se mejoraron muchísimo en todos los sitios los procedimientos, protocolos. Tengo que decir también que hubo una gran comunicación, y que eso creo que es un mérito de nuestra sociedad, el que hubo una gran comunicación entre todos los hospitales nacionales a nivel de llamadas, qué estáis haciendo vosotros, pasarnos vuestro protocolo, pasamos el nuestro. Nosotros inicialmente teníamos muchas teleconferencias con hospitales de Corea, con hospitales de Italia que iban antes que nosotros, porque esto íbamos viendo que iba llegando secuencialmente. ¿Qué hacéis vosotros? Cada uno iba adaptando lo que otros sitios decían que iba bien, lo adaptaban, es decir, que hubo una gran comunicación. Esto generó que en la segunda, tercera, cuarta ola el pronóstico de la enfermedad virase y cambiase. Ya es una enfermedad que tiene mortalidad, pero ya sabíamos cómo tratarla mejor, cómo seleccionar mejor a los pacientes y desde luego disminuimos, lo hablaba esta mañana en urgencias de mi hospital, ¿no? Hicimos un cambio radical, es decir, pacientes que ayer mandé a casa a 2 pacientes con una neumonía bilateral, con un buen estado general, saturando muy bien, con el tratamiento ambulatorio, con heparina, con corticoide, con inhaladores, a su casa. Esos pacientes se hubiesen ingresado hace 6 meses. El mejor conocimiento de la enfermedad ha impactado en que manejamos mejor la enfermedad y no saturamos tanto el hospital. De manera que eso ha cambiado. En las plantas usamos ventilación mecánica no invasiva, que eso ha hecho que vayan menos pacientes a la UCI. La UCI es un ámbito más restringido, hay menos camas de UCI en un hospital que camas de hospitalización. Hay que intentar no saturar la UCI porque eso tiene un precio a pagar, que es que se deje de hacer el trasplante, que se dejen de hacer cirugías mayores, que se dejen, lo comentaba antes con Julio, que hay patologías que han ocasionado una mortalidad indirecta por culpa del COVID, o se han paralizado todos los programas de detención de cáncer de colon, de cáncer de mama, y eso va a conllevar en los próximos años un precio a pagar, ¿no? Igual que la atención primaria, que se ha visto desbordada, no ha podido seguir bien a sus pacientes con patologías crónicas, hipertensos, diabéticos, etcétera, y ese precio lo vamos a acabar pagando, igual que vamos a pagar pagando el precio del long COVID, ¿no? Hay un gran número de personas afectadas por long COVID y esos pacientes van a generar muchísimas bajas de trabajo, muchísimo hándicap y déficit en la empleabilidad, en el empleo, en la industria, en todo, y aparte van a generar una gran sobrecarga de trabajo en atención primaria, que es donde van a seguir viéndose estos pacientes. A día de hoy esto ha cambiado y lo comentabas tú antes, lo hablábamos antes, vemos en el telediario el mapa de España y vemos Navarra en rojo, ¿no? El semáforo rojo famoso.
ese semáforo rojo quizá no sea tan rojo, porque estamos utilizando los mismos indicadores que utilizábamos hace 6 meses, que es cuando no todo el mundo estaba vacunado, cuando la transmisión del virus era diferente, cuando conocíamos quizá menos cosas. A día de hoy creo que deberíamos cambiar esos indicadores porque efectivamente, lo ha dicho Carmen, lo que es evidente es que hay un aumento del número de contagios. Esto es algo que cuando se dice en la prensa o en la tele parece que sorprende, pero es algo que ya sabemos, es que los coronavirus no tienen una estacionalidad como el virus de la gripe, pero sufren altibajos a lo largo del año y en el mes de septiembre empiezan a subir, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y empiezan a bajar en marzo, y esto va a pasar en menor o menor grado, es decir, el que haya más contagios ya lo sabíamos, no es una sorpresa. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación nos ponen como sorpresa, se acabó la pandemia y hemos vuelto a tener eso. No, es que esto es lo lógico y lo normal porque hay una gran parte de la población que no está inmunizada, empezando por los niños, ¿no? Claro. Y hay otra gran parte de la población que ha perdido la inmunidad. Hace unos meses, que es un poquito a cabo con esto, cómo está la situación ahora, hace unos meses era muy raro que tuviésemos una reinfección y de hecho lo poníamos en duda. Este paciente no puede ser porque la reinfección es rara. A día de hoy vemos todos los días reinfecciones, gente que ha pasado la infección y que la vuelve a pasar. Hace unos meses era excepcional ver a un vacunado ingresando. A día de hoy tenemos vacunados que ingresan, gente mayor que ha perdido la inmunidad o gente inmunosuprimida que está con tratamientos inmunosupresores o gente diabética, etcétera, que han ido perdiendo la inmunidad. Y esta es la realidad de hoy. También es verdad que eso implica, hay que matizarlo, porque es cierto que tiene muchísimo más riesgo de ingresar un no vacunado que un vacunado y tiene muchísimo más riesgo de sufrir una complicación severa un no vacunado que un vacunado. Pero el estar vacunado no elimina la posibilidad de que enfermes. Desde luego lo disminuye y desde luego está claro que las vacunas a nivel global salvan vidas y evitan hospitalizaciones. Pero en la salud individual ya estamos viendo pacientes. Y luego está la dicotomía que la comentaba Carmen antes, que a todos nos ha hecho pensar mucho en el tema de la distribución de las vacunas. Es decir, que esto podemos hablarlo luego porque creo que es un tema interesante de debate, que Carmen lo ha planteado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Las variantes. Vamos a tener variantes cada vez más transmisibles y cada vez menos agresivas, pero que van a seguir causando enfermedad. ¿Y de dónde salen estas variantes? Salen de aquellos lugares del mundo donde hay transmisión activa del virus. ¿Y dónde hay más transmisión activa del virus? En aquellos países donde no hay vacunación, donde las tasas de vacunación son bajas. ¿De qué sirve tener a toda la población vacunada, española, vacunada con 3 dosis, si en la India tenemos un porcentaje de vacunación bajo o en África tenemos un porcentaje de vacunación bajo? Corremos el riesgo. No es lo esperable no es que aparezca una variante que escape a la vacuna, eso no es lo esperable, porque conocemos los coronavirus, pero sí que es esperable que aparezcan variantes que tengan un escape parcial a la vacuna y que consigan, lo ha dicho Carmen, estas vacunas no son esterilizantes, que nos infecten y que nosotros seamos capaces de infectar. Es verdad que el vacunado, inicialmente cuando se infecta, transmite igual que un no vacunado, pero transmite el virus menos tiempo. Y eso es clave, porque va a infectar a menos gente. Entonces, ahora esta es la situación que tenemos, ¿no? Es una situación, obviamente, que no es de tranquilidad. Obviamente se ha transmitido a la población general, parece que se había transmitido, se ha acabado la pandemia, vida normal, todos hacer vida normal, y no es así cuando vemos los números. Y a veces se generan dicotomías que son muy peligrosas de cara a la población de a pie, que es que veamos en el telediario el mapa de Navarra en rojo, por ejemplo, digo Navarra porque estamos aquí, y que uno salga a la calle y perciba una completa normalidad, exceptuando las mascarillas, etc. Esto es una dicotomía que hace que la gente que está a pie de calle diga, esto me están contando una milonga, esto de que estamos en rojo, ¿esto dónde está? Vemos los hospitales y las tasas de hospitalización, tenemos hospitalizados, pero ni mucho menos es como en verano. Acabarán llegando a la UCI, sí. Entonces, uno ve esos números y claro, ¿cuál es el problema que hay detrás de eso? La falta de comunicación buena a la población, de qué es lo que significan esos números, dónde, en qué situaciones estamos. Y esto es algo que durante toda la pandemia no se ha trabajado bien o no se ha hecho bien y que me incluyo, pues tenemos que intentar mejorarlo. Entonces, efectivamente, como dice Carmen, ojalá estuviésemos en una situación donde pudiésemos decir, volvemos a la vida normal, pero ya preveíamos desde hace un año que esto nos iba a costar al menos 2 años. Este virus se va a quedar endémico, no va a desaparecer, tendremos que vacunarnos probablemente anualmente o como se decida que haya que hacerlo. Habrá que intentar que se vacune toda la población mundial, el máximo número de población mundial. Ya sabemos que la inmunidad de rebaño no es suficiente, no vale solamente con la inmunidad de rebaño, que los programas de control y detección precoz, que creo que también es un mérito el haber tenido un sistema capaz de detectar muy precozmente a los positivos y hacer un seguimiento de los contactos, por supuesto que habrá tenido sus defectos y sus puntos flacos, pero es un mérito el poder haber tenido ese sistema en España para hacerlo, o Carmen sabe mucho más en control de fronteras, etcétera. El pasaporte COVID, pues es un mérito el poder tener un pasaporte COVID para poder separar a la población vacunada o no vacunada
y poder actuar en consecuencia porque tienen riesgos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación mucho mejor, por supuesto, de la que estábamos en verano o antes de verano, en una situación de, ojo, alerta, alarma, están aumentando los contagios, atención primaria está volviendo a verse sobrepasada por esto, acabaremos teniendo, como es previsible, una mayor presión hospitalaria, pero la diferencia con el principio de la pandemia es que ahora nuestros hospitales están llenos de pacientes que tienen otras patologías. Entonces es más difícil meter a pacientes COVID y hay un gran déficit de personal sanitario. Faltan enfermeras y hay muchos médicos que están y muchas enfermeras también que están, y otro personal sanitario que están de baja por COVID, por long COVID o por tema psicológico, que es muy importante y que no se ha hablado tampoco mucho y es un punto importante. Aquí me paro ya, luego seguimos debatiendo. Podríamos entre los dos ya estar hablando, yo creo que toda la mañana, pero vamos a centrar la parte ahora un poco de Julio, ¿no? El desarrollo de los fármacos y vacunas. Durante la industria farmacéutica ha tenido distintos retos, ¿no? Desde el año 2020, pues esto cómo ha sido desde que inició la pandemia. Si nos puedes contar un poco cuáles son estos retos de la industria farmacéutica y las estrategias que se han ido desarrollando desde entonces, también incluso a nivel europeo. Vale, de acuerdo. Lo primero, gracias por la invitación a la Cámara y al Colegio de Médicos y a todos los que están asistiendo a este coloquio. A ver, es un tema bastante complejo, entonces voy a intentar soltar píldoras y yo creo que quienes nos están viendo van a saber perfectamente elaborar esas píldoras. Yo creo que lo primero, como muy bien decías, hay una infección COVID, pero también hay un mundo con infección por COVID, que son dos cosas diferentes. Cuando empezamos no sabíamos esto qué era, no sabíamos la tasa de infectividad, estábamos absolutamente despistados y quiero pensar qué hubiera pasado hace 30 años, porque la reacción que hemos tenido en 2 años ha sido espectacular, ¿no? También ha sido colaborativa y nos ha cogido en un momento también, vamos a decir, un poco bueno, luego os comentaré por qué. Pero me refería al mundo COVID y al COVID porque son dos cosas diferentes. Como muy bien decías, hay muchas patologías que han seguido, es decir, la gente seguía teniendo ictus, seguía teniendo infarto, seguía teniendo una infección. Y una de las cosas que nos pasó cuando llegó COVID es que el COVID nos paró. Hubo confinamientos, os recordáis que solamente profesionales esenciales podían ir a trabajar. Claro, en aquel momento a mí me volvió una palabra que hacía años que no oía, que era local. Es decir, se ha hecho una estrategia global, el COVID es global, pero necesitamos también una industria farmacéutica local y necesitamos también una red sanitaria local fuerte. ¿Por qué? Porque no podemos depender de terceros. Es decir, nosotros hicimos un enorme esfuerzo en mantener la planta abierta a tope de producción, con lo que suponía en aquel momento de desconocimiento, que no sabías qué medidas de protección tenías que llevar. CINFA tiene dentro de su portfolio 24 medicamentos considerados esenciales por la OMS que hacían falta y había que seguir suministrando desde el paracetamol hasta los antibióticos y antihipertensivos, porque de hecho lo hemos visto, ha subido la mortalidad por infarto de miocardio, las complicaciones post-ictus, porque la gente no se atrevía a ir al hospital. Entonces se nos ha generado un mundo alrededor del COVID, donde yo creo que se ha puesto de manifiesto que es necesario las estrategias globales y amplias de colaboración, pero a la vez también son necesarias las estrategias locales para industrias estratégicas, que no solamente hablo de la industria farmacéutica, también hablo de la red sanitaria, o como comentabas hace un momento, falta de enfermería, falta de médicos, todo eso hay que suplirlo. Entonces, en ese sentido yo creo que era algo importante. Lo siguiente que nos ha pasado ya referente al COVID, yo creo que al principio estábamos todos que no sabíamos por dónde nos pegaba el aire, era desinformación continua, además todo el mundo opinaba, ¿no? A mí me preguntaban, ¿cuándo tendremos una vacuna? Y yo decía, bueno, pues en mi experiencia igual tardamos 3-4 años. ¿Qué es lo que había pasado? Que teníamos ya empresas que habían empezado a trabajar sobre vacunas RNA con las primeras infecciones SARS, pero en el año 2002 aproximadamente. Y había ya un trabajo previo importante en vacunas con RNA mensajero, por lo tanto eso se aprovechó y bastante bien. Y sobre todo empezó un esfuerzo colaborativo enorme entre lo público, la administración y la industria farmacéutica. ¿Y eso a qué dio lugar? Pues a que hoy tengamos, como muy bien decía antes Carmen y decías tú, pues casi en España un 80% de la población vacunada. Es decir, hemos tenido acceso, hemos pasado de cuándo tendremos las vacunas a yo no me vacunaré jamás con una vacuna genética, a yo quiero la buena, no la otra, ¿vale? Pero ahora volvemos al negacionismo. Bueno, a lo que iba. Hemos pasado de no tener vacunas a tener en estos momentos más de 300 candidatos en ensayos clínicos. Hay casi 40 vacunas en ensayos clínicos fase 3. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la disponibilidad de vacunas, y como muy bien decía Carmen, igual en algunas zonas es complicado, pero la disponibilidad de vacunas no va a ser un problema. En estos momentos la Unión Europea tiene un programa de compras y tiene ya palabrado para el año que viene, perdona que mire el número, pero creo que eran cerca de 10.000 millones de dosis.
pero es que la capacidad de producción mundial de vacuna para el año que viene, con todas las vacunas que nos vienen, y no me refiero a las Sputnik, sino vacunas que se han hecho en el entorno de ICH, EMA, COSEISO, FDA, estamos hablando de más de 15.000 millones de dosis previstas, casi 20.000 millones para el año que viene. Eso permitiría vacunar a toda la población. Por lo tanto, la vacuna no es un problema en cuanto a acceso. ¿Cuál es el problema? Que la estrategia de vacunación, como muy bien decías, es que es algo que es una parte solamente del tratamiento. Existe toda esa parte de prevención. Yo creo que la alta tasa de vacunación ha hecho que nos confiemos, nos quitemos la fiesta de la mascarilla, los niños van sin mascarilla, llegan a casa, han vuelto al colegio, contagian a los padres. La vacuna, como bien se decía, no es esterilizante, por lo tanto, un paciente vacunado puede volver a adquirir COVID y a su vez puede contagiar a otros. Por lo tanto, esas medidas de prevención y de distancia social hay que mantenerlas. Pero yo creo que el gran problema es disponer también de tratamientos para la patología COVID. Es decir, para ese paciente que tiene un COVID o para ese paciente que tiene un COVID persistente, que hay que tratarlo también. No sé, tenemos vacunas para sarampión, rubiola, tosferina, tétanos, pero tenemos fármacos también para tratarlo cuando un paciente enferma pese a la vacuna. Aquí se produjo al principio pues esa locura de que es que no se sabía. Hidroxicloroquina, bueno, hasta lejía se hablaba y algún presidente llegó a decir, ¿y por qué no se inyecta el gel hidroalcohólico? ¿No? O sea, pero claro, en aquel momento no se sabía qué es lo que podía funcionar. En ese momento lo que se hizo fue recurrir a algo que es el uso compasivo. Es decir, fármacos que no estaba demostrado que pudieran funcionar para la enfermedad, pero que pudiera haber indicios. Entonces ahí pues el uso de hidroxicloroquina, que luego se vio que no, o el uso del remdesivir, que es un antiviral, o corticoides, pero sobre todo el remdesivir, voy a mencionarlo, es un antiviral que lo que hace es en pacientes que en principio creo que sí que tienen oxigenoterapia, podría reducir la penetración de virus en células, la propagación interna del virus. Pero bueno, ¿eso es suficiente? No. Entonces, aquí es donde vimos algo que es curioso. Somos no sé cuántos países en el mundo, muchísimos, pero en la Unión Europea, por ejemplo, dentro de la EMA son 31 países, 28 más 3 asociados, y siempre tienes que hacer los ensayos de forma local. Y además tienes que hacer ensayos con un número suficiente de pacientes. De repente todo el mundo se puso a hacer ensayos, los hacía en su pueblo, perdóname que lo diga así, los hacía en su país. Conseguir las autorizaciones para los ensayos era complejo. Y además era complejo hasta a veces tener pacientes suficientes para los ensayos. Había muchos ensayos. Entonces aquí creo que sí que la Unión Europea lo hizo bien. Mientras había esa carrera por aprender de los errores y detectar qué fármacos podían ser los que funcionaban o los que no funcionaban, el Consejo de Europa y la Unión Europea lo que hizo fue abrir varios programas. Uno de ellos fue un programa de estrategias sobre opciones terapéuticas, que quizás es el más importante. Y la primera parte del programa fue 90 millones de euros para aprender de lo que estaba ocurriendo. Es decir, vamos a sacar datos poblacionales, vamos a ver qué es lo que funciona, pues resulta que la oxigenoterapia no invasiva, la respiración no invasiva, mejor que la invasiva, el corticoide sí, cuando antes decían que no, etc. Entonces se fue aprendiendo de ahí. Pero se abrió a su vez un acelerador de innovación en opciones terapéuticas, que es un grupo que está compuesto por todos los países de la EMA, que lo que hace es, de todas las posibles opciones terapéuticas, determinar cuáles son las que pueden ser más prometedoras. Pero a la vez estábamos trabajando con lo que conocíamos los clínicos, ¿sabéis? Pero esto se estaba montando a la vez, que yo creo que esto lleva tiempo, pero ha funcionado bien. ¿Qué es lo que se hizo a partir de ahí? Hay un panel que lo componen todos los países de la EMA, tanto instituciones públicas como privadas como administración, que seleccionan los candidatos más importantes. Y se fijó tener 3 candidatos para octubre y 2 candidatos adicionales para fin de año. Y de hecho, en los periódicos ya hemos visto pues, que se acaba de autorizar, me lo leo porque soy incapaz de acordarme del nombre, Ronapreve y Resquirona, que son anticuerpos monoclonales, una forma pues, un poco diferente de abordar la patología, ¿no? Y de aquí a final de año se espera a su vez la autorización de otros 2 más. Por lo tanto, vamos a tener la vacuna, que lo que hace es reducir la tasa de transmisión de la enfermedad, pero para esos pacientes que contraen la enfermedad también vamos a tener tratamientos. Y otra cosa que también se ha hecho, que claro, vale, ya los tenemos, es cómo hacemos estos ensayos clínicos. Entonces, la Unión Europea también ha montado un grupo, que es el de acceso a ensayos clínicos, que la idea es, de momento es de forma voluntaria, los países de la EMA pueden adherirse de forma voluntaria, pero lo que se trata es de no solapar ensayos, es decir, que no se hagan 50 pequeños ensayos, porque al final es preferible un ensayo de 600 pacientes que 6 de 100, porque tienes más poder estadístico. Entonces se trata que de forma voluntaria se hagan ensayos con grandes grupos de población sin solaparse, con el mismo objetivo y con una rapidez.
porque algo que sí que nos ha demostrado la administración, no solo la administración, y también toda la red pública y red privada sanitaria, ha sido la enorme capacidad de reacción. Se ha priorizado trámites burocráticos que llevaban a veces meses y años, se han acortado muchísimo, sin merma en la calidad. Eso que ha hecho que ahora en este momento se está planteando que para el año que viene se va a cambiar la legislación europea de ensayos clínicos para que se puedan hacer ensayos clínicos multinacionales, colaborativos entre todos los países, ya no de forma voluntaria, sino facilitando y haciendo que esos esfuerzos, ahora que ya empezamos a conocer el mecanismo de acción del virus, esos esfuerzos puedan rendir moléculas. Faltarían dos cosas más, que son la fabricación, la capacidad de fabricación. Ahí existe un programa europeo que se llama EUFAB, que es darle a Europa la capacidad de fabricar. Todos vivimos lo que nos pasó con una de las vacunas, no voy a mencionar el laboratorio, donde había unos compromisos de suministro que luego no se cumplieron. Entonces se trata de generar capacidad suficiente de fabricación. Y luego también hay otro programa, que es el programa de adquisición conjunta. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es permitir, de hecho, para este año, por ejemplo, hay 500.000 dosis adquiridas de Remdesivir para que no falte ese antiviral que todavía está en vigilancia si funciona o no. Y en el Ronapreve y en el otro que son 55.000 y 220.000. Y en otro que se ha dado un uso de urgencia porque es muy prometedor, que es un anticuerpo monoclonal que baja la inmunidad, esa hiperreactividad en el pulmón, que es el Sotrovimab, otros 220.000. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar en la vacunación, trabajar en los tratamientos, pero sobre todo crear un comité que se va a llamar ERA, que es un comité de acción rápida ante este tipo de situaciones, donde nos permite utilizar toda la estructura privada y pública a la vez para ir de forma dirigida a buscar tratamientos. Yo creo que estamos ahora en el buen camino con tratamientos, con más de 4.000 ensayos clínicos, 1.000 en la Unión Europea, que yo creo que vamos a convivir con el virus, pero es verdad que si conseguimos bajar también la mortalidad, la morbimortalidad y la transmisión, pues bueno, estaremos en el camino de éxito. Bueno, fíjate aquí que hay una cosa que has comentado, Julio, que es que para verla, lo que tú cuentas, que parece que es algo difuso, que está ahí arriba, que no accedemos, en el día a día, nosotros llegamos a tener en nuestro hospital abiertos más de 30 ensayos clínicos en COVID. No había literalmente pacientes suficientes para llenar los ensayos, por tal competitividad entre ensayos, y efectivamente es imprescindible tener ensayos multinacionales donde puedas tener resultados coherentes y con mayor potencia y mayor poder estadístico. Bueno, no sé si puede intervenir, ¿sí? Sí, por supuesto. No, me venían a mí muchas reflexiones, ¿no? Y esto que contabas, Julio, y bueno, escucharos a los dos, la verdad que es un placer, ¿no? Cómo podemos complementarnos, ¿no? Y escuchándote, Julio, pues bueno, qué esperanzador y qué cantidad de sinergias se han ido creando para dar este empujón a todo lo que es la investigación, ¿no? Pero a mí se me sigue encogiendo el corazón y yo lo siento, pero no lo puedo evitar, ¿no? Porque justamente Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, hace escasos días hizo un comunicado y puso en pie de alerta a todo el mundo, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, con diferentes instituciones, como puede ser Gavi, de vacunas, etcétera, que tienen siempre un componente de solidaridad, se creó un mecanismo que se llama COVAX, que es justamente todo un engranaje para que puedan llegar esas vacunas, que no dudo, Julio, que no tendremos escasez de vacunas, pero la necesidad es ahora. Quiero decir, claro que hay trabas en manufacturar, un montón de trabas, y que llegaremos a tener la vacuna y no me queda duda, pero el problema es ahora, no podemos quedarnos con aquello, ¿no? El problema es que realmente en muchos países las vacunas ni están, ¿no? Y esta es la gran desgracia, ¿no? Y a mí me duele mucho, ¿no? Que cuando hay grandes eventos que sacan a la luz, tal, pues al final siempre son los mismos países los que se quedan atrás, siempre. Sí. Y fíjate, José Luis, tú que eres infectólogo y yo también un poco, tú mucho más, ¿no? Porque estás a pie de cañón, ¿no? Lo mío es más experiencia práctica, yo que he viajado mucho y he estado mucho en África, ¿no? Estamos horrorizados los que trabajamos en la vacunación internacional, en los viajeros específicamente, pero que llevamos como la epidemiología de las enfermedades infecciosas en estos países donde desafortunadamente las estructuras sanitarias no son robustas, porque un poco
incluso en países como el nuestro, ¿no? Hemos visto que se ha tambaleado la estructura sanitaria en nuestro país, cuando si algo teníamos a nivel de España era el orgullo de nuestra atención sanitaria, de nuestra atención primaria, de que es universal. ¿Cuánto he fardado yo, entre comillas, viajando por el mundo y diciendo que la seguridad social cubre a toda la población? Esto era un lujazo, ¿no? Y la fuerza que eso tiene para la respuesta a una pandemia, la robustez del sistema sanitario, que a nosotros se nos ha tambaleado. Pero en otros muchos países mucho más frágiles, por supuesto, las consecuencias ya no es solo la falta de recursos, que también, sino también las consecuencias que otras enfermedades infecciosas que tienen programas muy verticales, que están nutridos de fondos. Ahora mismo todo ese dinero se ha ido al tema COVID y hay programas de malaria, de otro montón de enfermedades infecciosas, de coberturas vacunales a poblaciones realmente vulnerables, de niños, de sarampión, de las enfermedades asintomáticas, de la meningitis, de la polio. Se está poniendo en peligro un montón de programas de control de enfermedades infecciosas a nivel global, que nos van a volver a la cara, porque al final, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que es individual, pero al final somos sociedad y las medidas tienen que ser pensadas a nivel global. Y yo creo que esta es una oportunidad única para ver esta... El otro día estaba yo en una ponencia, ¿no? Y había una persona que decía, es que al final solo saldremos de esto siendo mejores personas, ¿no? Y yo creo que el componente ético debajo de todo esto no lo podemos perder de vista. Y evidentemente que esto también está siendo el impulso, ¿no? Para que a nivel bueno, pues científico y de ensayos y tal, y vamos a tener un conocimiento increíble y una posibilidad de conocer muy, muy bien la enfermedad, pero sin perder de vista que todavía estamos en la pandemia y que hay países que no han recibido una sola dosis y en otros países nos estamos planteando la tercera, que evidentemente estamos viendo, como explicabas tú muy bien, José Luis, pues que las tasas de inmunidad y el nivel de anticuerpos y de defensa nos está bajando a todos. Los que nos hemos vacunado los primeros ya empezamos a tener muchos menos anticuerpos neutralizantes y se empieza a ver vacunados en las UCIs, etcétera, ¿no? Y que esas terceras dosis son necesarias, pero cuidado, es que hay personas que todavía no han recibido ni una, ¿no? Era solo un apunte. Fíjate, Carmen, que yo que he trabajado también algo menos que tú, por supuesto, en Sudamérica y en África, es que no hay más que ver el impacto que tuvo el ébola en la última pandemia, en la última epidemia que hubo en África. La mortalidad por malaria subió, por tuberculosis subió, por VIH subió, la mortalidad periparto subió, la desnutrición infantil subió, la muerte neonatal infantil subió. Es decir, el impacto del ébola fue bestial. No me quiero ni imaginar, como tú bien dices, el impacto que ha tenido COVID. Hay sitios de África en donde yo he estado, por ejemplo, en Zimbabue, donde no había, cuando estuve, un registro de SIDA ni de muerte por SIDA. Es decir, que los datos que tenemos de África, tú lo sabrás mejor, probablemente no sean los reales y sean muchísimo peores de lo que tenemos, ¿no? Yo sí que quiero creer, porque coincido 100% contigo, y es algo que yo me planteaba al inicio, cuando pasamos la primera ola, yo estaba convencido y decía, mira, esto nos ha hecho y nos va a hacer mejores personas, mejores sanitarios y mejor sociedad, ¿no? Y no quiero perder esa idea de vista, porque es lo único que creo que vamos a sacar de positivo, que ha sido, lo ha dicho Julio antes, esa gran capacidad que hemos tenido todos de arrimar el hombro independientemente de donde estuviésemos para tirar para adelante, pero nos hace falta un poquito más, porque efectivamente, si no nos hemos dado cuenta y hemos descubierto que esto es un problema de salud global, no hemos aprendido nada. Y si no somos conscientes ahora mismo de que vamos a tener otra pandemia en un futuro igual o peor que esta, no hemos aprendido nada. Y este es el momento de, por supuesto, tenemos que acabar de solucionar esta, pero no podemos parar porque va a llegar otra pandemia, seguro, ya sea otro coronavirus o un virus de la influenza. Hay un montón de patógenos que pueden causar pandemias y que las van a causar porque el mundo cada vez está más globalizado, ¿no? Julio, que te he interrumpido. No, para nada. Fíjate, yo me acuerdo al principio cuando la gente decía, no, pero esto solamente tiene un 2% de mortalidad, la gripe tiene un 0, pero algo. Y yo decía, ya, pero cuando tengamos 200 millones de infectados, pues son 4 millones de muertos. Y yo voy a decir que, a ver, yo he trabajado muchísimo con ONGs, he trabajado con Médicos Sin Fronteras, sobre todo en temas de patentes, y nosotros desde CINFA también colaboramos y bastante. Pero voy a decir que aquí, más que por lo civil, vamos a ir por lo penal. Me explico.
yo creo que llevamos el cinturón de seguridad ahora ya convencidos porque nos puede salvar la vida, pero al principio lo llevamos porque nos quitaban puntos. Hoy en día vamos a dejar el móvil no porque haya un mayor riesgo de tener un accidente, sino porque han subido las multas y los puntos. ¿Que nos va a hacer mejores personas? Ojalá. Pero hay una realidad. Voy a recurrir al egoísmo de la sociedad, al egoísmo de toda la sociedad. Estamos en un mundo global. Si no tratamos, y voy a ir a tirar de la parte más egoísta del ser humano, si no tratamos el COVID en África, en Asia, en Oceanía, en todos los países, es tirar, o sea, es intentar llenar el pocito de la playa con el agua del mar. Es absurdo, porque al final es que viajas de un sitio a otro, y Carmen lo sabe muy bien porque está en fronteras, pero es que nos viene la pandemia importada, es decir, la capacidad que tenemos ahora de expansión de una infección es brutal. Por lo tanto, aunque sea de una forma egoísta, seamos capaces de vacunar y de hacer llegar los tratamientos a países en vías de desarrollo como una forma egoísta de protegernos para que no vuelva otra vez aquí. Y además, tú lo decías muy bien, José Luis, es que el COVID puede ser que le ganemos la partida, pero luego vendrá un ébola modificado o vendrá un influenza o un parainfluenza modificado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que es un problema de la humanidad, no de una serie de países. Pero creo que en estos momentos el egoísmo puede hacer que acabemos vacunando y haciendo esa labor ética y de cooperación más por un interés propio, ojalá se haga, que por protegerles. Pues fíjate, Julio, que veíamos cuando empezaba la pandemia que teníamos, que se ve en el telediario, hay un turista, no me acuerdo de dónde era, alemán, en una isla, que es el primer caso, y que pensábamos que éramos capaces de trazar perfectamente la pandemia de por dónde ha entrado, a quién ha contagiado y quién tal. Acabamos de publicar muy recientemente un trabajo con una red colaborativa, de nuevo todo colaboración, la red SecCovid, un trabajo que analizaba las secuencias de los virus de la primera ola en España y hemos visto mediante genotipado de secuenciación de los virus que hubo simultáneamente en esa semana del 8 de marzo más de 500 entradas diferentes en España del virus. Es decir, que lo que estamos viendo en la tele de una persona traza que ha infectado a su hermano, que a su amigo, que tal, no, es que la realidad biológica es mucho más compleja. Y es lo que tú decías, si en un momento determinado de la historia en marzo hubo en España 500 entradas de virus distintos, es decir, que venían de personas diferentes, pues que mañana es que la variante Delta surgió en la India y la tenemos aquí antes de que la detecten en la India incluso. Claro. Sí. Además hay un problema añadido y es que es un virus RNA, es un virus que muta. Por lo tanto, en la vacunación lo que está haciendo es que haya menos propagación y por lo tanto menos mutaciones. Cuanto más se produce virus en las células, más probabilidad hay de una mutación. La mayor parte son inviables, pero como te salga una viable, a veces pueden ser más contagiosas, pero menos letales, etc. Pero claro, si tenemos una parte de la población mundial no vacunada, estamos permitiendo que el virus circule libremente. Y cuanto más gente se infecta, más papeletas estamos cogiendo para nuevas variantes o para mutaciones ya un poquito más serias. Por lo tanto, es un problema global, mundial y humano. Y aquí yo engarzo un poco también para poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho en España, ¿no? Y que además, igual que lo somos en la cobertura vacunal, pues somos ejemplo en implementar en un tiempo récord, porque otra de las cosas que yo creo que esta pandemia nos ha enseñado es que somos capaces de hacer las cosas mucho más rápido de lo que pensábamos. ¿Quién nos iba a decir un montón de cosas que han pasado si no hubiera habido pandemia, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la sanidad exterior, ¿no? La sanidad exterior, que es una competencia del Estado que es igual a nivel de todos los puertos y aeropuertos y que por tanto está unificado lo que han sido los controles sanitarios en puerto y aeropuerto, que es un poco a lo que yo me he centrado durante esta pandemia, ¿no? Por el Reglamento Sanitario Internacional, que bueno, que he participado en este comité de la Organización Mundial de la Salud, de ver un poco la respuesta a nivel global durante esta pandemia. Primer comité que se convoca sin estar acabada la pandemia, y ha sido interesantísimo de ser un miembro porque tenía la visión global de todo lo que estaba pasando en los países, ¿no? Y con unas conclusiones pues muy claras, ¿no? La necesidad de un paraguas legal a la hora de poner medidas de salud pública, porque al final se ha visto que los países están muy encorsetados con sus legislaciones y lo hemos vivido en nuestro país perfectamente, no hace falta irse fuera, ¿no? El tema de los recursos, el tema de la equidad, que aunque este reglamento funciona a nivel global y es vinculante legalmente, es el único instrumento vinculante en salud pública que hay a nivel universal global, es el Reglamento Sanitario Internacional.
pero sin embargo solo obliga de alguna manera a que los países informen de cuando hay situaciones que se pueden considerar brote de nuevos virus, de nuevas cepas, solo obliga ahí, pero no obliga a nada más, ¿no? Y la necesidad que se ha visto quizás de no cambiar este instrumento, pero sí que se está hablando ahora a nivel global de crear un tratado de pandemias a nivel global con una vinculación legal en donde se tienen que incluir todos estos temas que hablábamos éticos, ¿no? De la equidad, de la robustez de los sistemas, de tener los sistemas preparados específicamente para pandemias y que no colapsen la andadura normal de los sistemas sanitarios. Pero a lo que iba, que ahora se me ha ido, el tema de los controles sanitarios, ¿no? Fijaros, la sanidad exterior, que es una institución que tiene 120 años de antigüedad, de hecho fue el primer acto que el ministro Illa, que empezaba como ministro de Sanidad y que no sabía la que le venía encima, el primer acto que asistió, estaba yo allí en el ministerio porque nos daban unos premios a toda la sanidad exterior a nivel nacional por la excelencia en el trabajo y por estos 120 años de andadura, ¿no? La sanidad exterior está en las fronteras esperando los brotes y controlando, pero no solo ahora en la pandemia, previamente, ¿no? Todos los brotes a nivel de barcos, de aviones, todo ese control sanitario y todo lo que es el control de todas las enfermedades que pueden tener riesgo de salud pública en frontera es un poco lo que hace la primera barrera sanidad exterior. Bueno, pues la sanidad exterior ha pasado de hacer respuesta a eventos muy concretos sanitarios, como podía haber en un buque, en un avión, a de repente se ha montado un sistema de control rutinario de todos los viajeros internacionales que entran por frontera a España. Y eso se ha conseguido en 2 años con una aplicación digital e informática que es el famoso SPTH, el Spain Travel Health Link, el que nos hacen rellenar a todos cuando vamos a entrar a España, ¿no? Pero de repente se ha creado un mecanismo que es un control en el momento de cada viajero que entra en España con un formulario sanitario y en donde nos clasifica a las personas que entran por frontera a nivel de aeropuertos y a nivel de puerto, a las personas si pueden hacer un control rápido, un fast control o tienen que ir a un control documental, etcétera, etcétera, con una aplicación informática en un móvil, ¿no? Y esto España ha sido muy puntuera y de hecho yo creo que es que este SPTH se va a quedar ya con nosotros y esto para la sanidad exterior es un cambio de paradigma, de tener información en el día a día y de cada viajero con un formulario detrás, ¿no? Y bueno, lo que se ha conseguido con esto se implementó en España, se implementó aparte de este SPTH que ya estaba, que se implementó aproximadamente hace un poco menos de un año, luego se creó este certificado europeo digital, ¿no? Que también ha salido, ¿no? Que fue como una decisión a nivel de los países de la Comisión Europea de tener este control, ¿no? Esto se implementó en el 7 de junio en España y el 1 de julio a nivel de toda Europa. Y esto ha facilitado muchísimo el tema de los controles también, ¿no? Que al final en todos estos aeropuertos y puertos lo que se ha montado es un control primario que es realmente hacer este cribaje según el SPTH y según las personas que llevan o no el certificado digital europeo y luego un control secundario que se ha implementado en todos los aeropuertos y en los puertos, hecho con personal sanitario contratado, que no os voy a contar el número de personas que se ha contratado, que están realmente, cuando en el control primario se identifica, aparte de hacer la revisión documental, cualquier sintomatología, cualquier sospecha de que pueda haber un COVID o se identifican personas que vienen con certificados positivos de enfermedad o con test positivos, que también los tenemos, pasan un control secundario, ¿no? Y Sanidad Exterior supervisa todo esto. España en esto ha sido puntera, de hecho se hizo una auditoría de los aeropuertos más importantes en España y donde hemos sacado la máxima puntuación. En el resto de Europa creo que solo es Malta y me parece que un aeropuerto de Italia. España, 5 aeropuertos, los 5 más gordos, tienen la calificación máxima y esta calificación de seguridad ha sido debida a los controles sanitarios que se han implementado y que ya os digo, creo que vienen para quedarse. Pero esta parte de control y de todas estas aplicaciones digitales e informáticas, pues yo creo que han sido un hito también para nosotros, los epidemiólogos, ¿no? Nos dan instrumentos increíbles. Por ejemplo, con el tema de los cruceros en el puerto de Barcelona, que es donde yo estoy, ¿no? Los cruceros se prohibieron, eso tuvo un hachazo a la economía de este tipo de
bueno, de negocio, ¿no?, tan floreciente y más en un puerto como el de Barcelona. Y bueno, los cruceros han vuelto a comenzar, empezaron el 21 de junio y el protocolo que Sanidad Exterior puso para que esos cruceros pudieran empezar con andadura, porque había un miedo horrible a repetir lo que pasó en Japón en el famoso crucero, porque al final los cruceros son ciudades flotantes cerradas donde un brote se puede producir con bastante rapidez, porque es personas confinadas que puede llegar a haber hasta 8.000 personas durante 15 días en espacios muy limitados, ¿no? Bueno, pues aun con protocolos estrictísimos, que las propias navieras, ha habido unas negociaciones detrás para realmente volver a poner en marcha la estructura de los cruceros, etcétera, etcétera, donde tienen que subir con estos certificados digitales europeos o con las pruebas de vacunación, de recuperación, de test concretas cada 10 días, cada 2 días tiene que hacerse test, PCRs, tripulación y viajeros. Aún así, cada crucero que llega al puerto de Barcelona tiene casos positivos, 2, 3, pero teniendo medidas férreas, ¿no? Es decir, pues bueno, hay que tener un poco también como el trade-off entre medidas sanitarias y ir flexibilizando y no ir flexibilizando, ¿no? Entonces yo creo que el momento actual también nos está dando un poco de información de por dónde van los tiros, pero lo que tenemos claro es que no habrá posible recuperación económica si no tenemos la seguridad sanitaria. Entonces, no están enemigos, o sea, porque también hemos recibido como muchas críticas, ¿no? Y yo, al estar responsable de los controles, pues muchas críticas, porque al final era restringir muchas veces, ¿no? Siempre las medidas que se han tomado desde el Ministerio, siempre se ha tenido en cuenta todas las idiosincrasias de las diferentes, de las diferentes necesidades con las actividades económicas, ¿no? Y uno de los más es no interferir en las actividades económicas, no cortar los vuelos, no cortar los aviones, no cortar los cruceros, pero al final hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y también hemos conseguido muchísima información de eso y ha quedado cosas muy útiles para estos controles mucho más efectivos para el futuro. Julio, querías comentar. Sí, yo creo que hay algo que sería una pena que perdiéramos este aprendizaje, ¿no? Y no me voy a meter en el mundo ético o de cooperación, me voy a meter en el mundo puramente económico. España, por ejemplo, que vive del turismo en gran parte, pues lo ha sufrido. Muchos países nos tenían marcados en rojo y por lo tanto hemos tenido unas pérdidas brutales en turismo. Hasta ahora esto nos importaba poco, quiero decir, teníamos el virus Zika, venía, no nos importaba. El Crimea-Congo que empieza a aparecer con las garrapatas en un sitio o en otro, algún caso importado de alguna patología. Bueno, pues ahora nos hemos dado cuenta de que la sanidad es global, que el mundo es global y que una persona puede estar hoy aquí y en 24 horas haber ido a la otra, como decías, ¿no? 500 entradas en muy poco tiempo. Por lo tanto, si no aprendemos que por un lado hay que vencer el COVID, hay que desarrollar instrumentos de disposición de vacunas, tratamientos, etcétera, pero si no aprendemos que estamos en un mundo global y que tenemos que tener políticas globales y locales coordinadas, bueno, pues ahora nos ha venido una, nos vendrá otra, quiero decir, y estamos viendo ahora todas las secuelas y las que vendrán. Por lo tanto, creo que es un momento de inflexión. Es que el aprendizaje, como Carmen decía, hemos aprendido muchísimo, tú a un nivel muchísimo más elevado, más alto, que los que hemos tenido que tomar decisiones en nuestros hospitales de qué medidas restrictivas poner. Claro, las críticas han sido innumerables cuando haces medidas restrictivas, pero hay una cosa que hemos aprendido muy bien y es que al inicio empleábamos un montón de medidas muy costosas que ahora sabemos que son ineficaces. Y al principio utilizamos medidas que son menos costosas o algunas son más costosas, pero ahora sabemos qué medidas son las más eficaces y las menos eficaces. Y eso es lo que hay que aprender, modular y cambiar, ¿no? Y efectivamente los que hemos tenido la buena o mala suerte, tú mucho más, Carmen, que has estado en un nivel mucho más alto con mayor responsabilidad todavía, pero a los que nos ha tocado decidir cosas como si hay que hacer una PCR antes de una intervención quirúrgica, si nos tenemos que poner una mascarilla, o si puedes permitir un aforo en una cafetería de un hospital de más o menos, o restringir la entrada de acompañantes, tal, claro, pues lo fácil es la crítica, porque estás interfiriendo en la vida normal y nadie quiere que le interfieras, ¿no? Mucho menos en las actividades económicas. Ahora sabemos muy bien el peso de cada medida. Hay medidas que pesan mucho, que cuestan mucho, que son muy costosas a nivel, no digo a nivel económico, a nivel psicológico individual, y que sabemos que son muy poco eficaces. Ahora sabemos mucho más del virus y tenemos que
llevar ese aprendizaje a la práctica clínica, a la práctica diaria. Y afortunadamente, como dice Carmen, pues hay que ver la parte buena, ¿no? El COVID nos ha posibilitado hacer muchas cosas que pensábamos que era antes impensable. Yo le contaba a mis alumnos el tiempo medio que tarda un medicamento desde que tienes la molécula en el laboratorio hasta que lo puedo poner en un paciente es una media de 10 años. Sí. Ahora no. Y también hay que romper un poco el mito de, es que se han hecho muy rápido. Es como si tú le preguntas, yo digo, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un coche? Y pues con un operario puedo tardar 6 meses. Si en vez de un operario tienes 10, pues con 10 meses, 3 meses, pero si me pones 20, te lo hago en un mes. Claro. Entonces, lo que tú decías antes, hemos ganado en rapidez y en practicidad sin perder seguridad ni calidad. Pero Claro. voy a poner un matiz ahí que me ha puesto Carmen antes también, y es que tenemos que empezar a gastar dinero, que no es tanto, en estructuras que nos pueden permitir ahorrar mucho a futuro, porque es cierto que se está yendo muy rápido hacia COVID, pero ¿qué está pasando con otros tratamientos que estaban en distintas fases de investigación o, como tú comentabas, proyectos de vacunación de malaria, etcétera, etcétera? Es verdad que ha habido, el otro día hablaba con el vicepresidente de investigación de BioNTech, me decía que tienen 100 proyectos ahora en vacunas RNA para distintos tipos de patologías. Bien, eso ha sido un salto, pero al final tenemos que darnos cuenta de que COVID no es más que la punta de un iceberg de lo que nos espera la humanidad si no empezamos a trabajar en estructuras coordinadas, en protección del ser humano independientemente de donde viva, de disponibilidad. Y tú decías, estrategias que pueden parecer caras, realmente son baratas. O sea, el coste que ha tenido COVID, si hubiéramos tenido una estructura, no digo sanitaria, una estructura regulatoria de I+D más avanzada, hubiera sido mucho menor. Estamos hablando de centenares de miles de millones de euros. Muy bien. Nos hemos alargado más, lo digo, pero yo no quería cortaros porque me parece que esto ha sido un lujazo, ¿no? Tener aquí a 3 expertos de vuestro nivel, que en 1 hora y poco, pues yo creo que nos habéis dado una visión súper profunda, súper especializada, y yo creo que también la hemos entendido todos, ¿no? Para la Cámara, tener un mundo como todo el tema sanitario, atraerlo, ¿no? al mundo de la empresa, ¿no? Y ver eso que hablamos, ese equilibrio necesario en este momento, entre la COVID, la salud y la economía, en un mundo que es tan global, ¿no? Que yo creo que la palabra global es clave, pues, para luchar contra la pandemia, ¿no? Como habéis dicho. Y daros las gracias por todo esto. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de los que están conectados desde fuera, aunque yo creo que se han dicho tantas cosas. Sé que hay algún periodista, tiene muchos titulares en los que elegir, no sé cómo lo va a hacer. Y nada, y de verdad daros las gracias de corazón, y que ha sido un privilegio teneros aquí en la Cámara de Comercio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.